Espíritu Santo, gracias, Señor Santo. Nos ponemos en tus manos, en tu presencia, Señor. Sé tú tomando control, Espíritu Santo, de esta plataforma, de tu palabra que pueda salir, Señor mío, para ser de bendición, para poder impartir, para poder, Señor mío, hacer crecer a tu pueblo en tu palabra, en tu presencia, Señor mío, que sea manifestada, Señor mío, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Declaramos cielos abiertos. Aleluya. La palabra va a estar, ¿verdad? Vamos a hablar de la dimensión de la palabra. La dimensión de la palabra. Hebreos 4 12 al 13. Amén. Si tienen para apuntar, Hebreos 4 del 12 al 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya la tienen? Bueno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que quiero hablar de esto, lo que primero que vamos a hablar es de la nutrición, porque quiero hablar de lo que alimenta, de lo que nutre a lo profético. Amén. De lo que alimenta, de lo que nutre a lo profético. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando hablamos de lo profético, estamos hablando de Dios hablando con el hombre, de la interacción que se da entre el hombre y Dios y cómo el hombre puede a la misma vez, de alguna forma, interpretar a Dios. Amén. Cuando hablamos de la nutrición, es el proceso biológico mediante el cual organismos vivos asimilan los alimentos, los líquidos necesarios para el buen mantenimiento, crecimiento de las funciones vitales. Amén. En 1970, el científico Anthony Lavoisier, conocido como el padre de la nutrición y la química, descubrió detalles acerca de cómo el metabolismo humano funciona a través de de la oxidación de los alimentos. Es decir, que al ingestar alimentos, nuestro cuerpo comienza a adquirir propiedades, vitaminas, minerales a través de la oxidación de los alimentos. Esto también es una fuente de calor o energía a nivel corporal. Igualmente, asimismo, cuando hablamos de alimentación, hablamos de química. Tenemos que introducirnos y hablar un poco más profundo acerca de la revelación profética o la palabra de Dios desde esta realidad de lo que es lo profético. Porque sí es cierto que en América o el pueblo latino hay poca controversia, digámoslo así. Controversia, ¿verdad? Acerca de lo profético. No es lo mismo, ¿verdad? Que en otros países, por ejemplo, en África, ¿verdad? En África hablar de lo profético es muy natural porque es su cultura. Lo profético es esencial. Ellos están muy adaptados a esto del ámbito de lo profético. No así, por decirlo, en el pueblo, en nuestro pueblo latino, ¿verdad? Es casi también hablar de lo profético en el pueblo latino es hasta poco chocante. Hablar de los profetas, hablar de los diferentes tipos de profetas, cómo se mueven y todo eso. Muchas personas, ¿verdad? Como que evitan este tema y se nos olvida que en Efesios 2 capítulo 20 la Biblia dice que el fundamento que está puesto en la iglesia es un fundamento profético. Y realmente la comunicación con el cielo es algo que hemos estado experimentando desde hace muchísimo tiempo y y no va a parar. Siempre vamos a experimentar y vamos a estar en comunicación
el mundo espiritual con el mundo material. Siempre vamos a estar conectados en una constante comunicación. O sea que el cielo va a estar hablando con la tierra. Amén. Entonces, cuando entendemos eso, hay que ir a la propiedad de por qué es importante escuchar la voz de Dios, cuál es la verdadera importancia que hay y cómo lo profético puede ser sustentado, nutrido, alimentado por la palabra de Dios. Las personas creen que la Biblia, mucha gente, ¿verdad? No todos, pero mucha gente cree que la Biblia es la palabra de Dios y que es el medio por donde Dios se comunica, que solo a través de ella podemos conocer a Dios. Amén. Muchos dicen, no, que la palabra, que solamente a través de la palabra, que es la Biblia, que estoy muy de acuerdo, que es la palabra de Dios, pero que solamente de esa forma nosotros podemos conocer a Dios o podemos comunicarnos con Él. Y yo creo que sí, que tenemos un fundamento en la palabra de Dios, pero la palabra es como los huevos, como la carne o la leche a los alimentos para el cuerpo. Lo que hace es producir una oxidación dentro de lo profético. Crea esa fuente de calor, de energía y estar balanceado en lo espiritual, es lo que hace la palabra. ¿Por qué no puedo decir que solo Dios habla a través de la Biblia? Porque no es cierto. Hay muchos canales, muchas fuentes distintas o diferentes a través de lo cual Dios le habla a sus hijos. Hay muchas maneras, no solamente a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? Escucharlo o qué podemos hacer. Amén, gloria a Dios, a través de la Biblia, porque no es cierto, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hablar a sus hijos, porque hay personas que no pueden escuchar la voz de Dios. ¿Por qué hay? Hay personas que no pueden o les cuesta, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios claramente o no la escuchan con precisión. No encuentran esa finura de su voz. Es porque no han identificado el punto exacto de cómo Dios les habla a ellos, porque Dios nos habla de diferente manera a cada quien según como fuimos creados, según tu personalidad, Dios te va a hablar. Muchas veces no identificamos, muchas veces la gente no identifica cómo le habla a ellos y no pueden operar en las dimensiones espirituales de la voz de Dios. Hay dos puntos aquí. Primero, ¿cuál es el fundamento que yo tengo para escuchar la voz de Dios? Y segundo, ¿por qué tengo que escucharlo? ¿Cuál es el beneficio o el resultado de escucharlo claramente? Para esto debemos diferenciar el concepto voz y el concepto palabras. Primero, voz es el sonido producido por las vibraciones internas que denominamos cuerdas vocales. Te permiten liberar algo llamado sonido y que ese sonido comienza a tomar forma y esa forma comienza a dar un sentido específico. Cuando las personas te están escuchando, la palabra es la unidad lingüística dotadamente de significado y que separa a los demás pausas y o pronunciaciones que las personas hagan. Entonces, las personas dicen, no, tú no necesitas la palabra, pero ¿de dónde salió la palabra? ¿De dónde? ¿De dónde salió la palabra? La palabra no, ¿de dónde salió? La palabra del sonido es la construcción, la palabra no es el sonido, es la construcción lingüística que sale del sonido. Amén. La palabra no es el sonido, es la construcción lingüística que sale del sonido. La Biblia, la palabra, es el testimonio de Dios que salió de la boca de Dios y la voz de Dios, es decir, la palabra es pronunciada por la voz. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar de dos realidades. Primero, la dimensión del sonido y segundo, la dimensión de la palabra. Son dos cosas diferentes que tenemos que tener claro.
En Juan 3, Jesús está con Nicodemo y le dice a Jesús, Señor, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento y le dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, hablando el ámbito espiritual, las personas que pueden reconocer la voz de Dios son los que conocen el ámbito del sonido. El sonido es la dimensión que da alumbramiento en lo profético. ¿Por qué? Porque el sonido es lo que da el alumbramiento en lo profético. Porque la Biblia dice que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios habló, liberó sonido y el sonido creó una realidad que usted y yo podemos disfrutar ahora. Dios dijo, la hierba produzca según su género y su semilla. Dios hizo producir a través del sonido. En el ámbito espiritual, todo lo que tú estás esperando ya tiene un sonido, una frecuencia espiritual que fue emitida. ¿Por qué tú entonces no puedes acceder a crecer en el ámbito que quieres crecer? Muchas veces es porque no puedes identificar lo que Dios está hablando. Muchas veces Dios te dice, haz esto, muévete de esta manera y muchas veces lo rechazamos porque creemos que somos nosotros, ¿verdad? Que son nuestros pensamientos, que no, es nuestra voz interna, ¿verdad? Porque no estamos impuestos, no estamos acostumbrados a que Dios nos hable de esa manera y perdemos el momento de Dios para nuestra prosperidad, para nuestra bendición. Por eso, para moverse en el ámbito espiritual hay que ser fundamentales. Creo en la palabra de Dios, en la revelación de la palabra, pero hay que tener un balance entre la palabra y el sonido para desarrollar cosas que antes no habíamos desarrollado. De hecho, muchas veces Dios te va a decir cosas que no están en la palabra, que no están en la Biblia, porque la Biblia dice, ¿cómo así? ¿Verdad? Muchas veces, o Dios ya lo ha hecho, ¿verdad? Te dice cosas que no están ahí escritas en la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo? Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Quien gobierna la dimensión del sonido es el Espíritu Santo. Y cuando estamos listos para escucharlo, podemos acceder a una dimensión mayor y adquirir los beneficios que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, vimos la dimensión del sonido, vamos a la dimensión de la palabra, que esta es poderosa. Salmo 82, 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Nuestro Señor Jesús dice en el libro de Juan 10:8, a todos los que les vino la palabra, Él les llamó dioses. ¿Por qué habla de esto? Porque hay una dimensión espiritual donde tú puedes acceder al poder de Dios, a las riquezas, al movimiento del Espíritu a través de la palabra. Esta palabra de la que hablo aquí y la dimensión de la palabra y lo que dice la Biblia en Hebreos es la misma palabra que hablaba el profeta Elías. Amén. Esa es la misma palabra. Dice la Biblia que Elías se para y dice, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y dice la Biblia también que el cielo se cerró. Josué dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna le obedecieron. Nunca hubo un día como este en lo que los elementos obedecieran a la voz de un hombre, dice la Biblia.
Cuando tú vas a la Biblia, a la palabra, te das cuenta que hubieron hombres que accedieron al poder de los milagros de Dios a través de una sola pronunciación. Esta pronunciación se manifestó porque había una unidad con el Espíritu. Dios está buscando personas que operen en la dimensión del sonido y en la dimensión de la palabra. Hay mucha gente con educación teológica hoy y que están aferrados con ideas bonitas sobre la salvación, sobre la redención, y eso está bien, ¿verdad? Pero esto no causa efectividad, no causa impacto a la gente hasta que no demostremos, ¿verdad? No demostremos la voz de Dios, hasta que no la hagamos manifiesta la voz de Dios. La gente lo que está de esta generación necesita o necesitamos volver al poder de la demostración del evangelio. La Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ese poder que se desarrolla a través de mis palabras viene por la fe. ¿Y la fe viene por dónde? Por el oír. ¿Y el oír viene por qué? Por de escuchar la voz de Dios, porque yo estoy en una comunión constante con el Espíritu, lo que me va a traer ese poder sobrenatural, esa activación en el Espíritu, donde hayan milagros, donde hayan señales, donde hayan revelaciones, es cuando estoy en ese contacto directo, amén, con el Espíritu Santo. Muchos están acostumbrados a oír una predicación seca y sin vida. Pero yo creo en una predicación de poder, de milagros. Cuando decimos que Dios solo puede obrar a través de la Biblia, estamos limitando a Dios a algo pequeño. Tenemos que demostrar el poder de la palabra, no solo hablarla. No es lo mismo hablar que Jesús sanó a un paralítico que ver al paralítico levantarse. No es lo mismo. Y esto es lo que hace, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Amén. Entonces, mi objetivo no es que solo leas la palabra, sino que ésta se haga viva en ti, que se haga carne en ti, donde los paralíticos se levanten, los mudos hablen, los ciegos vean, que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar, en tu casa, que todo en tu vida a tu alrededor comience a ser transformado a través de demostraciones de la palabra de Dios. Debemos dejar ese evangelio muerto, vacío y seco. Gloria a Dios, que no tiene poder, que no tiene convicción. La Biblia dice que cuando Pablo estuvo en Listra y se levantó el paralítico, la Biblia dice que miles vinieron a los pies de Cristo. También dice que cuando estuvo en Efesios y Hechos y echó fuera los demonios, la gente venía por montones a recibir a Jesús. Lo sobrenatural va a causar un impacto en la gente incrédula y de nuestra generación que está muy envuelta en mucho agnosticismo. Amén. En mucha incredulidad y falta de fe. Necesitamos regresar al evangelio de poder, al evangelio de la demostración, el evangelio de Jesús, de los apóstoles de aquellos tiempos, que se movía el poder, que había milagros sobrenaturales. Ese es el evangelio de Jesús, no lo que muchas están viviendo hoy en día, como lo dije, un evangelio seco, sin vida. La palabra es viva y eficaz. Aquí hay dos palabras aquí, viva y eficaz, que en griego es sao y energema. Sao y energema, que quiere decir vida y operatividad. Tiene que ver con la vida y operatividad. O sea, tiene vida en sí mismo, la palabra de Dios tiene vida en sí mismo y tiene funciones operativas. Por eso dice en Isaías que cuando Él
la envía no vuelve vacía, no vuelve a él vacía. O sea que cada vez que Dios habla a tu vida y no ves el cumplimiento, no es que Dios no está trabajando en ella, sino que está causando un efecto para que en su momento se cumpla. Mucha gente se desespera y pierde la fe y se devuelve de lo que Dios le prometió, porque han pasado mucho tiempo y no ven cumplimiento. La palabra dice que muchos de los patriarcas esperaron años, muchos años, hasta ver el cumplimiento de la palabra. Pasaron hasta 100, hasta 200 años para ver un cumplimiento de una palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no va a retrasar su palabra. No va a retrasar su palabra, ¿verdad? Su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Y muchas veces se suelta la palabra y está trabajando en tu interior. Ahí está trabajando en tu interior hasta el momento del cumplimiento. Vemos la palabra dos filos. Es la palabra dos filos porque dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Es la palabra dístomo, que quiere decir dos bocas. Una que Dios pronuncia en los cielos y hay otra que pronuncia en la tierra. Cuando yo hablo lo que Dios me ha dicho, yo le estoy dando funcionalidad aquí en la tierra. O sea, el cielo está diciendo, voy a prosperarte, voy a levantarte de esa enfermedad. El cielo te está diciendo, te vas a casar, te voy a abrir las puertas, vas a viajar. Pero hasta que no haya una boca que lo pronuncie en la tierra, no es efectivo. Por eso hay algo que la iglesia está contradiciendo mucho, y es que eso es palabra positiva. Ellos hablan pura palabra positiva. ¿Y qué entonces, qué quieren que yo diga, por ejemplo? Que diga palabras negativas. O sea, que mueras tú en pobreza, que mueras tú en enfermedad, porque yo no puedo decir lo que el cielo está diciendo. Eso es lo que quiere mucha gente. Entonces, que hablemos palabras negativas, ¿m? Y que no hablemos lo que el cielo está diciendo para que se cumpla lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios está operando, ¿verdad? Está esperando que sus hijos comiencen a declarar y establecer lo que el cielo está diciendo arriba. Que abras tu boca y empiezas a declarar lo que Dios dice. Lo que Dios dice en el cielo, tú lo pronuncias aquí en la tierra para que se cumpla, para que haya un cumplimiento de lo que Dios tiene para ti. Gloria a Dios. Entonces, número 3. Gloria a Dios. Número 3. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la palabra es esperma, es semilla. La palabra es la semilla del cielo que se está sembrando aquí en la tierra, que se está sembrando en ti cuando Dios te da una palabra, ¿verdad? Y dentro de ti está causando niveles, gracia y autoridad. Y no lo ves, pero algo está sucediendo. Es como la mujer, ¿verdad? Cuando tiene la semilla, el semen, empieza, ¿verdad? No lo puede ver, pero algo está sucediendo ahí. Algo se está gestando, algo se está formando, algo está, ¿verdad? Creciendo ahí. De la misma manera, la semilla, la palabra de Dios, aunque tú no estés viendo nada, algo está sucediendo, algo está pasando, está, ¿verdad? Causando, ¿verdad? Niveles, gracia, autoridad. Esa palabra está dando forma dentro de ti, aunque no la veas, aunque pase tiempo, aunque pase mucho tiempo, quizás muchos años, mucha gente aborta porque han pasado años y no ven la palabra del cumplimiento, pero ahí está causando un efecto en ti, está ahí causando algo en ti.
para luego ser manifestada aquí en este mundo físico, para que luego tú la puedas ver, no solo sentirla, no solo esperar con la fe que pueda estar ahí, pero ahí está causando algo. No la abortes, no abortes la palabra, sigue creyendo, sigue confiando, porque como dije, Dios no retrasa su palabra, no la tengas por tardanza, que Él la va a cumplir, Él lo va a hacer, lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Solamente Dios está buscando gente, ¿verdad? Que esté operando en la dimensión del sonido, la dimensión de la palabra, para que, ¿verdad? Nosotros podamos hablar lo que el cielo está diciendo, que el cielo está hablando de ti, qué es y cómo yo voy a saber que Dios habla de mí a través, como dijimos, la palabra, pero no solamente, sino que la comunión que tú tienes con Dios, con el Espíritu Santo, Él te va a empezar a revelar cosas que no están escritas en su palabra. Él va a empezar a hablarte el diseño, las promesas que Dios tiene exclusivamente, directamente, que son para ti y para nadie más. Y esas solamente el Espíritu Santo te las revela a ti porque son exclusivas para ti. Pero tú tienes que creerla y declararlo, abrir la boca y hablar lo que el cielo está hablando de ti. ¿Qué es lo que Él está diciendo de ti? ¿Qué son las promesas que Dios tiene para tu vida? Empieza a declararlas, empieza a hablar la palabra, empieza a que se manifieste en ti cada palabra. No te quedes con la boca cerrada. Mucho hijo de Dios no declara la palabra, por eso no ve cumplimiento. No es que la palabra haya sido falsa, no es que la palabra no haya sido para ti, es que tú no estás declarando, el cielo está, el mundo espiritual está esperando que tú sueltes la palabra para que se pueda manifestar. Entonces, tenemos nosotros que abrir, ¿verdad? La boca y hablar lo que el cielo está hablando, que el cielo está hablando de ti, que el cielo está hablando de tu familia, que el cielo está diciendo acerca, ¿verdad? De los que están a tu alrededor. Declara la palabra, abre tu boca y empieza a declararla o empieza a operar en la dimensión del sonido, empieza a operar en la dimensión de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios quiere, ¿verdad? Que cambies la queja, que cambies la queja, que dejemos de quejarnos, que dejes de quejarte, de hablar lo negativo, deja de hablar lo negativo, deja de decir que el diablo esto, deja de decir que no tengo, que no puedo, deja de decir eso y empieza a decir lo que Dios dice, lo que el cielo está diciendo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Empieza a hablar palabras de vida, lo que Dios está hablando. Él está esperando que tú hables, que tú repitas lo que Él está diciendo, lo que Él está declarando de ti, que tú lo digas aquí en la tierra, para ver el cumplimiento y que Él pueda ver, ¿verdad? Sus sueños cumplidos en tu vida, porque no se trata de mis sueños, de tus sueños, sino los de Dios en tu vida. ¿Y cuáles son los sueños de Dios? Todo aquello que Él dice de ti, todo lo que Él tiene preparado para ti. Amén. Así que abramos nuestra boca, declaremos la palabra y empecemos, ¿verdad? A operar en la dimensión del sonido, en la dimensión de la palabra. Gloria a Dios. Lo hice rápido porque el pastor, ¿verdad? Tiene un compromiso